iba caminando por las calles de Estación Central. Un grupo me miró a los ojos y me dijo que me iba a morir. ¡Ah! Pues resulta que este tipo, más que brujo, parecía un charlatán. Pero el charlatán y un mentiroso igual que tú. Estaba ahí, que pueda meter la cuchara, conversar y preguntar. Incurre el avance de la ciencia, por ejemplo, y empezamos a tener nuestros primeros científicos de relevancia, Galileo, por ejemplo, entre tanto, comienza a haber una sistematización de estas observaciones de carácter muy distinto a lo que se había hecho antiguamente. Porque fíjate que la magia, por ejemplo, el pensamiento animista, comparten las mismas características que comparte, por ejemplo, un científico en lo relacionado a la observación. Todos nosotros, desde el origen de los tiempos, hemos sido buenos para observar el mundo, establecer Platón, buscar, digamos, explicaciones a lo que nos está pasando. Por eso que hay unos sesgos bien característicos que los mencioné alguna vez, que son los de Michael Chemer, de la Fundación de los Escépticos Norteamericanos, que hablan sobre que una característica común, fíjate, a los seres humanos es el famoso sesgo de confirmación, esta idea de la agenticidad, es decir, atribuirle a todo un agente. Es decir, las cosas pasan porque hay alguien atrás, que está detrás de esto como moviendo los hilos de manera misteriosa. Y la otra idea general también es de la... Con eso se explica un poco todo el fenómeno de los ovnis, especialmente ayer estuvo este señor que se me acaba de olvidar el nombre. Sixto Paz. Sixto Paz. Fue un verdadero carnaval de charlatanes ayer en la red. ¿Sí? Sí. Tenía a Sixto Paz, reconocido charlatán internacional, a nuestro Guaribola mayor de los Santos en Chile, él es un abusivo. al Pate, que teníamos también... Por favor, es un privilegiado. Se lo llevan los ovnis cuando quiere, viaja por el espacio, ¿Sabéis lo entretenido de eso? Que si la gente, por ejemplo, hiciera el siguiente ejercicio, que es muy fácil. Busquen en YouTube entrevista a Sixto Paz y van a encontrar varias. Comparen 3, esta última con 2 anteriores de años distintos. Si tú la tomas, te darás cuenta y te llegarás a la conclusión de que la declaración de su famoso viaje a Ganímedes y esta visita que él tuvo es calcadamente igual. Es decir, es como recitar una poesía. La historia es la misma siempre. Y tú sabrás, y todo el mundo que se relaciona con el mundo de la psicología sabrá, de que un relato de una historia nunca es el mismo, nunca usa la misma palabra, porque la memoria es una construcción constante, donde tú vas recreando y después a través del lenguaje vas dando cuenta de esto, pero nunca puede ser igual. Y cuando la declaración es igual, es idéntica, te habla de que detrás de esto ya hay una manipulación. Esto está inventado, está hecho de una manera... Eso es lo que hacen habitualmente los políticos. Si tú ves el discurso, por ejemplo, Ricardo Lagos, era experto en ese tema. Él, en la mañana te daba una cuña y te decía, venimos a inaugurar esto porque tenemos 7.000 millones. A las 12 del día te decía exactamente lo mismo, a las 4 de la tarde, ya lo visto, no sé, es un discurso totalmente aprendido. Eso es lo que pasa con Sixto Paz. Eso es lo que pasa con Sixto Paz y con la mayoría de los charlatanes que populan, digamos, tanto en Chile como en el extranjero, digamos, exactamente igual. Es una de sus tantas maniobras. Si él dijera la verdad, ¿cómo sería su relato? Tendría que cambiar y modificarse en el tiempo. ¿De qué manera? De varias maneras. Por ejemplo, no tendría que contar la misma experiencia siempre. Además que estamos partiendo de una premisa. ¿Agregaría y sacaría datos? Fíjate, agregaría y sacaría datos, e incluso le iría colocando datos nuevos. Siempre la memoria se va construyendo y le va agregando datos nuevos. Por eso que el testimonio, finalmente, dentro del mundo de la ciencia, es la prueba más débil, o el eslabón más débil de la cadena de conocimiento. O sea, no basta con decir que yo vi un fantasma o un hombre. No basta con decir que he visto un hombre y un fantasma, porque lo que se te pide y se te exige es demostrarlo. Porque, mira, la discusión partió de la premisa de que él fue abducido por seres extraterrestres. Primero que nada, estamos aceptando de cajón que la hipótesis extraterrestre, es decir, la hipótesis de que estos objetos vienen del espacio, es verdadera. Y eso no está comprobado. O sea, partimos de una premisa ilógica. Partimos construyendo un castillo en el aire, pero sin una base epistemológica. Si tú empiezas a analizar eso profundamente, te darás cuenta que no se sustenta bajo ningún supuesto. Y esta teoría de que el mundo fue destruido, ya se destruyó y estamos viviendo en un pasado creado por los extraterrestres para salvarnos. Fíjate y que en diciembre pasamos a formar parte de un presente. Lo que ocurre acá es que hay una serie de mezclas, basado obviamente por el pensamiento New Age principalmente, y todo lo que tiene que ver con estas nuevas políticas en donde fíjate que la decadencia de las religiones, la decadencia de todos los modelos sistemáticos que han habido de algún tipo de pensamiento mágico, hoy están en claro declive. Pero el espíritu mitológico o la espiritualidad, eso es una cosa inherente al ser humano. Por lo tanto, esta mitología, con respecto a ideas de seres sobrenaturales, va modificándose en el tiempo y adaptándose a los conceptos modernos. Fíjate tú, por ejemplo, que el tema de la ufología o el tema de los ovnis es derechamente un mito moderno, pero antiguamente lo puedes ver calzado perfectamente en lo que eran fenómenos relacionados con brujas, por ejemplo, duendes o adivinos.
hoy ahora es un fenómeno que está totalmente con la mixtura de la modernidad. Fíjate, incluso los propios ovnis han ido cambiando en el tiempo de forma. Primero eran con remache y metálico. Hoy hablamos de ovnis incluso de plasma, incluso interdimensionales. Para poner un ejemplo simple, si las brujas las creáramos hoy, andarían en un automóvil o en un automóvil invisible, no en escoba. Sería, no, yo diría que en naves espaciales o en sondas o cosas por el estilo, algo más moderno. Porque nuestro cerebro está asociado a la modernidad, lo que estamos viendo. En ese tiempo, cuando se crearon las brujas, era como... Es que fíjate que las brujas, el aparato vehicular más... las brujas y todo este tipo de ideas eran formas de explicación para un mundo que necesitaba esas explicaciones. Es decir, si estamos hablando de la época, no sé, de 300 años atrás, cuando porque la gente tiende a asociar también el tema que la ciencia es algo muy moderno, o sea que es muy antiguo. Y la ciencia en términos históricos es un conocimiento relativamente nuevo. Es decir, la mayor parte de nuestra historia evolutiva como especie y como idea de pensamiento hemos sido pensadores mágicos, siempre. Hemos atribuido a seres sobrenaturales las explicaciones de nuestro mundo. Hasta que irrumpe, digamos, este nuevo conocimiento, que no es nada extraño ni nada del otro mundo. Fíjense que pensar científicamente es pensar de acuerdo a un método. Esa es la premisa básica de esto. Es tomar tus observaciones, sistematizarlas, establecer una coherencia lógica entre las observaciones y llegar a una conclusión. Elaborar hipótesis, por ejemplo, sobre lo que estás observando, probar esa hipótesis, que se llama falsearla o refutarla, y posteriormente, si esa hipótesis son falseadas y refutadas, tú transformas esa idea y esa observación inicial en una buena pregunta, porque la ciencia lo que hace es hacerse buenas preguntas, y posteriormente llegas a una teoría, como por ejemplo la teoría de la gravitación universal. Pero siempre va a ser una teoría. Siempre es una teoría. En ciencia no hay absoluto. En ciencia trabajamos con probabilidades, por ejemplo, la mayor probabilidad de que algo suceda. Pero cuando esas teorías han pasado por varios años y por muchas críticas y aún se mantienen en pie, por ejemplo la teoría de la evolución, tú hablas ya que la idea es mucho más concreta y real que otro tipo de ideas al respecto. Sí, porque hay toda una nueva línea de la teoría evolutiva, pero en algún momento se dio que todos andaban buscando el eslabón perdido y con eso se explicaba todo. Claro. Pero ahora ya no. Lo que pasa es que ahí tenemos muchas cosas que la mayoría de las personas que nos hemos sido originalmente formados en el mundo de la ciencia, también el mito científico se mete en nuestras vidas. Y hablamos, por ejemplo, de cosas como, por ejemplo, eslabones perdidos. La verdad que el eslabón perdido no es un eslabón, son varios eslabones perdidos en la cadena evolutiva. Y no solo del hombre, sino que de toda la especie. Fíjate que la historia del hombre, y lo dice un paleontólogo amigo mío, si tú estiras los brazos, por ejemplo, y te limas la uña, los estiras nomás, y te limas la uña, el polvito que cae es la historia del hombre, es la historia de la vida. Todo el resto es la historia de los animales, de los dinosaurios, los mamíferos, hasta las primeras células procariotas. De ahí en adelante parte de la historia de la vida. O sea, una cosa muy grande. Nosotros somos, como quien dice, los recién llegados a este mundo. Y nuestra forma de pensamiento moderno, sobre todo el pensamiento racional y científico, es algo mucho más nuevo aún. Por eso que nos extraña, digamos, y cuál es la batalla que hacemos la Sociedad Escéptica de Chile, despertar un poco el racionalismo en las personas, porque si bien estamos en el siglo XXI, donde la ciencia tiene un papel importante, fíjate que la mayoría somos analfabetos científicos. Los presupuestos básicos de la ciencia no los conocemos. Entonces, como no los conocemos, es fácil que cualquier persona, usando lenguaje pseudocientífico, nos puede meter cualquier cuento y creernos, digamos, a pie juntilla. Y acá te digo pseudo. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia? Ciencia es lo que le acabo de contar. Esta historia que se basa en un conocimiento sistemático, en base a coherencias lógicas, donde yo someto la observación a un juicio crítico. Y posteriormente esa idea, yo en la época moderna, la publico a través de mis pares, todo el mundo cuestiona esa idea, no se la traga de la buena a la primera, y cuando pasa por todos esos filtros de criterio, esa idea ya se considera una idea mucho más real, o mucho más cercana a la realidad. No estamos hablando de absoluto, porque cada vez que aparece, es la verdad. Cuando aparece nueva información, estas ideas pueden modificarse en el tiempo. Los paradigmas van cambiando, lo dice Tomás Kuhn. Entonces, la pseudociencia, a diferencia de esto, es totalmente distinta. La pseudociencia usa el lenguaje científico, porque tú sabes que la ciencia está validada ya como una forma de conocimiento real, y no te es extraño que cada vez que venden un producto, cualquiera de estas sea la pulsera bioeléctrica, por ejemplo, aros o anillos mágicos, o cualquier de estas cosas, siempre se va a apelar a estudios científicos. Y tú dices, esto ha sido estudiado en la Universidad de Hesselen, en Noruega, por tal investigador. Y tú inmediatamente dices, correcto, eso está validado por la ciencia. Pero la gente que es un poco más quisquillosa que uno y le intriga estas cosas, va al paper, va a la publicación, va a la universidad y se da cuenta si esta información es real o no. Y muchas veces no lo es.
Generalmente el tema de las medicinas alternativas, nunca la información científica es la real, nunca tiene un respaldo científico. Pero eso tiene que ver mucho un poco con la fe, con el que la persona cree que se está sanando, claro. Y finalmente en algún momento se sana, porque hay casos, o sea, hay casos científicos, es decir, que hay gente que se claro, ha sanado. Hay cánceres que remiten espontáneamente, si eso es una cosa real. Pero el efecto que tiene este tipo de doctrina es un efecto placebo. O sea, los efectos placebo explican bastante estas mejorías. Pero eso se ha investigado acuciosamente, se ha puesto, por ejemplo, alguien de algún tipo de medicina alternativa, se ha hecho una investigación rigurosa de eso. Se han hecho muchas. Porque yo he conversado con muchos científicos que tienden a descartar absolutamente todo, no le dan importancia, claro. Pero tampoco lo investigan. Es que fíjate que ahí es caer en el negacionismo. Y eso sería ser un dogmático. No, en la ciencia no existe eso. Tú, por ejemplo, hace poco, ¿te acuerdas de ahí Jorge nos puede ayudar? ¿Cómo se llama este grupo que hizo el tema de los neutrinos, Jorge? ¿El grupo Ópera? ¿Te acuerdas estos físicos que investigaban y que llegaron a la conclusión de que los neutrinos, por ejemplo, viajaban a la velocidad mayor de la luz? No sé, correcto. Lo que inmediatamente refutaba toda la teoría de la relatividad espacial. Sí. Es decir, que hubiesen neutrinos capaces de ir a una velocidad mayor de la luz, siendo que el límite son 300.000 kilómetros por segundo, según esta teoría, eliminaba a través de un criterio que se llama la falsación toda la teoría anterior, y eso era fantástico. Pero lo importante analizar aquí es cómo actuó la comunidad científica al respecto. Lo tomó de manera escéptica, con tranquilidad, y esperó más resultados. Porque la idea de una investigación de estas características es que ese evento sea replicable en el tiempo. Es decir, que otros lugares puedan replicar el experimento y llegar a las mismas conclusiones. Si eso empieza a suceder, fíjate que este paradigma se agota, y cuando el paradigma se agota, se quiebra y cambias a otro paradigma. Así evoluciona y avanza la ciencia, el conocimiento. ¿Qué pasó específicamente? Específicamente en este concepto que ocurrió, que los datos habían sido mal tomados nomás. Es decir, había un problema de instrumentación que dio cuenta de este resultado, que era asombroso por un lado, era muy popular, claro, pero que refutaba toda la teoría anterior. Pero después ya cuando se aclara ese asunto, fíjate que esa noticia aparece chiquitita, pero la noticia de que la teoría de la realidad ha sido refutada aparece en grandes, digamos, publicaciones. Siempre es así. Lo sensacionalista se vende de manera exponencial y la realidad siempre es chiquitita. Hace pocos días veía una información, que en estos días la voy a subir a la página, y hablaba un científico astrónomo destacado, un científico real, y cuando le preguntaron si era posible que en los otros planetas los humanos no existieran, pero sí existieran dinosaurios evolucionados, él dijo que sí, absolutamente, y ese fue el titular de todos los medios. Ahora, su criterio era simple: si los dinosaurios desaparecieron por un hecho fortuito, que fue la caída de un meteorito, que supone que una de las tantas teorías que hay. Claro, pero la más aceptada, si efectivamente fue un hecho casual que destruyó a los dinosaurios, en otro planeta con las mismas características, los dinosaurios no se habrían destruido, habrían seguido evolucionando, y por lo tanto el ser humano no habría tenido caída. Y por lo tanto nos encontraríamos con planetas similares a la Tierra, pero con dinosaurios. O sea, me parece brillante, pero... Mira, tan... desde un punto de vista lógico, como tú lo estás planteando, suena como brillante, pero la idea es que en términos reales eso es bastante alejado de la realidad biológica. Porque, por ejemplo, tú estás pensando en una forma de vida basada en el carbono, que es la forma de vida que prima acá en la Tierra. Sí, claro. Stephen Jay Gould, un gran paleontólogo, por ejemplo, dice que si tuviéramos que volver al pasado y empezar todo de nuevo, lo más probable es que las cosas no serían como las estamos viendo ahora. Porque el fenómeno de la vida, la evolución de la vida biológica a lo largo de la historia evolutiva, es un fenómeno bastante azaroso, que ha tenido distintas vertientes, incluso grandes extinciones durante el tiempo. Entonces, que este mismo fenómeno se pueda replicar incluso en el mismo planeta Tierra, que tiene todas las condiciones necesarias para la vida, es bastante extraño que suceda. Pensar que eso es posible que ocurra en otro planeta de la misma manera es mucho más extraño aún. Y eso es una cosa que, fíjate, que siempre se discute. Y acá, fíjate que nosotros, por ejemplo, la asociación y el mundo científico no critica o no niega la existencia de vida extraterrestre. Lo que niega es la existencia de extraterrestres humanoides visitando la Tierra. Porque las posibilidades de vida, dadas los elementos naturales que conforman nuestra vida y la de todos nosotros, tú sabes que todos somos hijos de las estrellas. Todos venimos de una explosión nuclear, una supernova. Porque los elementos que componen nuestros átomos vienen de ahí. Entonces, que esa cuestión ocurra en otro lugar es bastante probable. Hay una fórmula, que es la fórmula de Drake, que plantea estadísticamente esta posibilidad. Pero hasta ahora, basado en este criterio científico de evidencia, no tenemos ninguna prueba de que eso haya ocurrido en otro lugar. Y si alguna vez ocurre, como te dije alguna vez, y tengamos un contacto con seres extraterrestres, el primer contacto va a ser vía telefónica, va a ser a través de la radioastronomía.
porque las distancias espaciales son tan gigantes, son tan lejanas unas de otras, que a veces nosotros somos incapaces de concebirlas. Por ejemplo, fíjate tú que... Como en la película Contacto. Como en la película Contacto. Pero la distancia es un tema que nos cuesta entender. Por ejemplo, si yo te digo que en un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros, y si yo hago que sume ese segundo a un minuto, ese minuto lo subas a una hora, esa hora la subas a un día, una semana, un mes, fíjate que nuestra vecina más cercana, esta estrella que está acá al ladito, esa, como dice José Massa, el que le puede pedir un café, a un poquito de azul, la que está al lado, nuestra vecina acá al ladito, está a 4,2, 4,3 años luz de distancia. Ni hablar de las otras galaxias. Es decir, la posibilidad de que estos seres vengan de estos lugares, en términos espaciales, en términos de distancia, acá hay que salirse del paradigma del centímetro y el metro, hay que pensar en otra medida. Son extremadamente escalofriantes. Por lo tanto, si hubiera un contacto y otras personas en este momento tuvieran a lo mejor el desarrollo, porque primero tienes que se origine la vida, una cosa. Segundo, que se desarrolle la inteligencia. Tercero, esa inteligencia necesita expresarse en algún medio material, es decir, necesita algún tipo de apéndice o algún tipo de mano que te permita manipular elementos y construir tecnología. Claro. Si esas tres cosas suceden, lo más probable es que llegues a conclusiones similares a las que llegamos nosotros, los seres humanos. Entonces te darás cuenta de que las únicas partículas que viajan también a la velocidad de la luz son las ondas de radio. Entonces sabrás de que usando ondas de radio en base a hidrógeno puedes transmitir un mensaje tú de un lugar a otro fácilmente. Entonces esos otros seres que hicieran eso nos mandarían un mensaje telefónico como en la película. Sí, correcto. Y nosotros mandaríamos otro de vuelta. De hecho, las primeras ondas de radio que salen son de la televisión. Hace tiempo leí una teoría que no me parecía muy descabellada, que hablaba de la vida basada en el selenio. Silicio. El silicio. Y que el silicio tiene un comportamiento muy similar al carbono. Por eso hay muchas posibilidades de que haya vida basada en el silicio. El silicio es mucho más inestable que el carbono. Por lo tanto, una probabilidad bastante más extraña. Eso se lo pregunté a don Tito Ureta, uno de los grandes bioquímicos de acá de Chile, y me dio esa respuesta. Esa grabación está por ahí, en algún momento la vamos a escuchar, porque la idea, del programa, como planteamos acá... ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que no podría sustentarse una estructura biológica basada en el silicio? Podría sustentarse, pero mucho más inestable. Porque para inestable significa que no tiene estabilidad para producir otro tipo de organización superior que permita cuenta de la vida. Por ejemplo, una cosa que ocurre comúnmente es entender de que este fenómeno, que insisto, es replicable y que se puede seguir en el tiempo. Entonces tú necesitas bases sólidas. También se requiere, por ejemplo, que cierta temperatura para que se desarrolle la vida. No cualquier temperatura sirve. Necesitamos de cierta distancia entre una estrella que ilumine y que da calor versus un planeta que pueda recibirla, que no sea ni muy caliente ni muy frío. Entonces hay varios elementos exógenos para la vida que también son relevantes para que se produzca algo. La existencia de agua también es otro elemento fundamental. O sea, las posibilidades son bastante remotas. Pero no imposibles. No tanto, pero muy remotas. Debido a la gran cantidad... ¿Cómo es que hay tanta gente que ha visto, que ha sido abducida, que hay testimonios, además que hay testimonios que son... Y terminamos hablando de extraterrestres finalmente. Bueno, como siempre. Como siempre. Ahora que nos están arreglando la camarita ya, no he podido conectarme con ustedes porque tengo problemas con el computador, así que no he visto los comentarios, pero de todas maneras saludamos a todo el mundo que nos está mirando. En algún rato vamos a arreglar esto y vamos a poder conversar directamente con ustedes y recibir sus comentarios y sus preguntas. Volvamos al tema entonces. Ciencia, pseudociencia. ¿Qué es lo que queremos plantear? Ciencia y pseudociencia. Planteamos entonces los elementos fundamentales. ¿Cómo yo soy capaz de diferenciar entre ambos? La verdad es que si no tienes la posibilidad de tener una buena formación en el área, es bastante difícil. Porque hay una serie de elementos que empiezan a jugar de manera ajena a ti, y que si tú no has sido capaz de ejercitar el pensamiento crítico y cuestionar estas afirmaciones, lo más probable es que seas vulnerable a la pseudociencia. ¿Qué quiero decir con pseudociencia? Pseudo significa falso, ciencia, es decir, falsa ciencia. La pseudociencia es toda aquella conjunto de creencias, metodologías, formas de conocimiento que dicen ser científicos, pero que en el fondo no lo son, porque no usan el método científico. Y el método científico es el único, absolutamente el único que nos puede llevar a una conclusión. Para producir conocimiento científico. Porque tú puedes producir cualquier tipo de conocimiento, pero para producir conocimiento científico usas el método.
Ejemplos de estas pseudociencias son, por ejemplo, la astrología, la iridología, la quiromancia, el tarot, la ufología, que es el tema que estamos tratando ahora. Es decir, varias medicinas alternativas son formas de pseudociencia. Hay un escritor muy famoso, epistemólogo argentino, Mario Bunge, que tiene una definición coloquial y dice que las pseudociencias son un montón de macanas que se venden como ciencia. Sí, el tema es como una persona común y corriente, sin transformarse en científico o sin tener que volver a estudiar de nuevo, puede comenzar a diferenciarlo. O sea, hay un tema que... Una manera de empezar a diferenciarlo principalmente es reconocer de que siempre la pseudociencia, a diferencia de la ciencia, son absolutistas. Es decir, la pseudociencia proclama un conocimiento claro y certero sobre las cosas. En ese sentido son dogmáticas. No admiten tampoco refutación. No admiten de que sus ideas, por ejemplo, sean refutadas o falseadas en términos popperianos. Cuando digo eso me refiero a un filósofo que se llama Karl Popper, que es el iniciador de este criterio de falsación, que te permite distinguir cuál premisa es real versus otra que es más metafísica, digamos. Porque el lenguaje también es extraño. O sea, yo ¿cómo sé que el lenguaje es claro y coherente? Es cuando lo someto también a varios criterios. ¿Te acuerdas tu premisa mayor, premisa menor? Eso es menos lógico. Entonces, esa es la primera cosa clave para dar cuenta de la pseudociencia. La gente no tiene idea de eso. El otro, lo vamos a ir explicando durante el programa. El otro, por ejemplo, es que generalmente las pseudociencias aluden a seres inmateriales, a principios espirituales, a principios divinos, y a la fe, a distintas formas que no son refutables o que no son, digamos, plasmables a través de un experimento. O sea, tú la experiencia real no lo puedes, digamos, plasmar claramente, no lo puedes, como te digo, investigar, porque es una verdad absoluta. Hay un ejemplo muy bonito de esto que sale en el libro de Sagan, ¿no? El hombre y sus demonios, que se llama El dragón en el garage, donde, por ejemplo, te lo pongo a modo de ejemplo y jugarreta para que la gente lo entienda mejor. Yo soy supuestamente el que va a hacer la afirmación y tú me vas a preguntar. Yo te voy a decir, por ejemplo, ¿sabes qué, Ricardo? Tengo un dragón escondido en mi garage. Tú me dirás, ¿te creo o no te creo? O en serio, vamos a verlo. Claro. Entonces digo, ¿de verdad que lo tengo? ¿No me crees? Vamos a verlo. Y te llevo a mi casa. Entonces te llevo a mi casa y te digo, mira, aquí en este garage tengo el dragón escondido. Y tú entras conmigo. Correcto. Y no ves nada. Entonces me dice, oye, pero que aquí no está. Ah, te digo yo, es que no está porque es invisible. Ah, y tú vienes más pillo y me vas a decir, es invisible, pero a ver, tiremos harina en el suelo o alguna cosita para que cuando camine yo voy a ver las huellas y voy a saber que es verdad que existe. Entonces me estaba acorralando y digo, es que es invisible y además flota. O sea, no puedes usar la evidencia del golpe. Pucha, si esto se flota, bueno, pescáis un diario, lo envolví y dices, ya, mira, ¿qué tengo este diario? Dile que tire acá su calor para que me queme. Y así voy a saber que existe. No, te digo yo, porque su fuego no quema. Entonces flota, es invisible y no quema. Es decir, es imposible que tú logres entender o acceder a esta forma de conocimiento que yo tengo. Y sin embargo yo sigo planteando que tengo un dragón en mi garage. ¿Te fijas? Así son las pseudociencias. Así funciona. Cada vez que tú la tratas de acorralar un poquito, por ejemplo, la astrología siempre da una respuesta ad hoc y te corres, digamos, olímpicamente de tener que demostrarlo. Claro, porque inicialmente en la historia de los ovnis se hablaba de que los ovnis existían, de que los ovnis habían llegado a la Tierra, que habían marcianos en contacto. Entonces cuando la gente y la comunidad científica y el común de la gente dijo, bueno, ¿y por qué no hablan con nosotros? Entonces dijeron, no, hablan con algunos. Claro. Después dijeron, pero esos algunos, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué no se contactan con la gente? Porque están escondidos, porque lo andan persiguiendo los gobiernos, porque ellos tienen una teoría de la conspiración. Y ellos no quieren que ustedes lo sepan. Entonces con esa respuesta, yo cada vez que hablo con alguien me dice lo mismo. No, pero es que los gobiernos saben y lo ocultan para que nosotros no sepamos. Claro. Y con esa respuesta me dirían siempre porque no tienen que fíjate es que esas ideas conspiracionistas que también son bastante comunes y que tienen que ver con estos temas también se basan en fundamentos que son totalmente pseudocientíficos y con ninguna base lógica o real. Por ejemplo, mira, pongámonos en la hipótesis, y esto es la hipótesis, porque la hipótesis te sirven para jugar y hacer preguntas. Supongamos que los extraterrestres existen. Supongamos que esa hipótesis es verdadera. Tú te harías la siguiente pregunta desde el punto de vista más escéptico. Te dirías, bueno, y si existe y quieren tener contacto con los seres extraterrestres, o sea, con nosotros, ¿cuál sería la forma más lógica de llegar a un contacto con los seres humanos? ¿A través de Pedrito en el campo, o de Juanito en el desierto, o de, qué sé yo, Señor Juanita en la montaña?
¿cuál sería la mejor forma de llegar a tener un contacto que tenga un impacto real sobre las cosas? Lo más probable es que tú te dirijas al líder o a la potencia en este momento que domina la situación, para tener un impacto real con eso. Estos tipos dicen que eso ya ocurrió y ahí viene la cosa de las conspiraciones. Y acá te llama la atención una cosa muy entretenida, que dicen de que ellos estarían cambiando tecnología, o sea, ellos nos entregan tecnología para que nosotros aprendamos a cambio de humanos o de órganos o de experimentación. ¿Te fijas? O sea, además que estamos dando características súper humanas que son absolutamente nuestras, porque yo nunca he visto un perro entregar un rescate ni a un oso, no sé, puede entregar al bebé a cambio de comida. Por supuesto, si tú dices, ¿por qué los extraterrestres son antropomorfos? Insisto, ¿por qué tienen cabeza, manos y pies? Porque la única manera de establecer una relación, fíjate, vincular entre un ser humano, es un ser parecido a ti. Porque si yo te pongo una babosa aquí y te digo, habla con ella, contáctate, la verdad que no hay feeling, porque no sabéis cómo está, si está contenta o está triste, no sabéis nada. Entonces con ese tipo de ser, que sería una forma de vida, no puedo establecer contacto. ¿Te fijas? Y volvimos a lo ovni. Pero bueno, es bueno que hablemos de los ovnis porque se relaciona mucho con la pseudociencia. Mientras no tengan un método probado que trabaje con las pruebas de forma sistemática y ordenada, no puedes hablar de una ciencia. Y acá entramos a jugar con el lenguaje, y eso es lo problemático que veo yo en los medios de comunicación. Acá se cita a científicos a diestra y siniestra sin ningún tipo de reparo. Se cita trabajos que no existen o que son bastante de dudosa reputación, digamos, en tanto en la ufología como en todos los otros temas. Entonces, por ejemplo, hablamos en el primer capítulo, ¿te acuerdas tú de los famosos brasileños, del SWAT Red Alert, de estas personas que tienen supuestamente un método para predecir terremotos? Un método que se basa en la ciencia, un método que es un algoritmo matemático, pero no lo mostraron nunca. Es como el dragón en el garage. Cada vez que alguien lo acorrala, bueno, ¿y cómo es su algoritmo? ¿Cómo llega a esta conclusión? ¿Cómo es que hace esto? Nunca está esa explicación. Entonces eso te hace suponer de que está en presencia de un discurso pseudocientífico. Sin embargo, ¿cuál es el impacto de esta comunicación? ¿Por qué llegó tan lejos? Porque se valida con la ciencia. Porque dice un estudio de un supuesto persona que evidentemente hay un geólogo metido en esto, va a hacer la publicación posteriormente. Entonces tú usas la ciencia para validar ahora cualquier cosa, y ese es el problema. Sí, claro, pero es un problema que también te da lo científico. En algún momento el hecho de ignorar cómo funciona esto, hace un tiempo atrás yo veía unos comentarios a raíz de una nota que hicimos, donde un tipo escribía Stephen Hawking no cacha nada. Ya los británicos, un grupo de científicos británicos dijo el tipo está equivocado en todo y no tiene idea. Me llamó la atención, fui a ver, claro, y efectivamente había un grupo de científicos que refutaban algunas de las teorías de Stephen Hawking. Pero ya, eso, para la mayoría de la gente significa que este gallo no cacha nada y que... Fíjate que eso entonces, claro, efectivamente lo refutaron, pero eso no quiere decir que el tipo... Es que en ciencia eso es común, o sea, que tú planteas una idea y esa idea sea criticada o refutada por tus pares o por las demás personas, es totalmente normal. De hecho, yo invito a las personas que les gusta esta idea, asistan a algún congreso de ciencia, donde alguien presenta algunos trabajos para que se den cuenta de la forma de trato y discusión sobre los temas. Tu idea tiene que estar a toda prueba, y la crítica también tiene que ser un elemento a incorporar en tu acervo cultural, digamos. Porque si tú eres inmune a la crítica, o sea, si no eres inmune a la crítica y todo te complica la existencia, la verdad es que no podías hacer ciencia. Porque vas a estar totalmente refutado. Y si uno se equivoca, lo asume. Como te digo, lo asume, repara el error y avanza. Y así avanzamos todos en el conocimiento. Pero en el tema de la pseudociencia eso no ocurre. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez de un congreso de astrólogos? Astrólogos, no astrónomos, astrólogos que se junten para discutir sobre las diferentes conjunciones planetarias de este año o del que viene. Eso no ocurre jamás. En cambio, los astrónomos, los verdaderos científicos del cielo, sí lo hacen continuamente. A ver si hubo, no sé, sería un congreso, fue más que nada una reunión de astrólogos cuando eliminaron al planeta, a Plutón. ¿Sí? Se reunieron para ver qué ya lo iban a hacer. Porque ellos siempre han tenido un planeta que tiene una directa relación con la gente, de repente le eliminan el planeta, entonces tuvieron que ponerse de acuerdo ahí. Y sí hubo una reunión, ahora fue una reunión chiquitita, pero a mí me llamó harto la atención. Y también con sobre el tema. Claro, y también sobre la inclusión de un nuevo planeta, cuando descubrieron Neptuno, Urano, uno de esos planetas, que antes no estaba, digamos, también, me imagino que hubo todo un cambio. Es decir, siempre la pseudociencia, en este caso la astrología, va de la mano o va detrás de la ciencia real.
y va usufructuando también de lo que avanza y se conoce. Y lo otro lado, que es bastante entretenido también, es, fíjate la visión antropocéntrica que tenemos de pensar, de que en un momento dado, cuando tú naces, por ejemplo, el universo entero, hay una conjunción planetaria que va a dar cuenta de tu personalidad y de tu vida. Es decir, seguimos con esta visión antropocéntrica, de que somos el centro de todo. Y ya Copérnico en adelante demostró que la Tierra no era el centro de nada, Herschel demostró que el Sol no es el centro de nada, nuestro sistema solar tampoco es el centro de nada, y somos una estrella pequeña, común y corriente, en una punta espiral de una galaxia bastante común. O sea, no somos nada extraordinario. Esa herida, que se llama la herida narcisista, fíjate tú, nos genera a nosotros toda esta idea de empezar a buscar complemento, buscar un consuelo, porque queremos sentirnos importantes. ¿A quién le gusta sentirse un don nadie? Absolutamente. ¿No? Entonces, buscamos. Yo estoy a punto de deprimirme porque todavía no nos podemos conectar a internet y no puedo ver ni sus consultas, ni sus preguntas, ni lo que están diciendo. Así que me voy a ir al otro computador y por mientras voy a presentar a Jorge. Venga, para que hablemos un poquito de la pseudociencia. Para que hablen sobre la ciencia y la pseudociencia, dos especialistas acá. Porque es profesor. Ponte por acá. Permiso. Así que lo voy a dejar con este cachito acá. Bienvenido. Un gusto estar acá. Tuvimos superluna, viene un tsunami solar que nos va a destruir a todos. Según nos dijeron, se acaba el mundo el próximo 20 de mayo. Así que aprovechen. Fíjate que yo te cuento que yo, pude conocer a Jorge en un campamento astronómico que se hizo hace un par de años ya, ¿no? Verano de 2011. Claro, en 2011. Y me gustó mucho conocerlo a él y a las otras personas porque fíjate que he descubierto que el antídoto contra la pseudociencia es justamente la divulgación científica. Es decir, ¿de qué manera yo logro contrarrestar esta fuerza que genera la pseudociencia, sobre todo a través de la aplicación de los medios de comunicación? Porque tenemos pseudociencia en todos lados. La solución es, o el antídoto, es la divulgación científica, de la que escaseamos mucho. Y Jorge es un excelente divulgador de ciencia. Sí, ha estado con nosotros y nos marcó re buen rating. ¿Sí? Hubo preguntas muy buenas de las visitas a internet y... Los dejo un ratito para solucionar ese problema. Entonces, mientras estamos con Jorge, sería bueno ir planteando ¿qué sabes tú, Jorge, de estas ideas de la pseudociencia? ¿Conoces alguna que te haya tocado profundamente? ¿O alguna anécdota? Yo sé que tú tienes muchas anécdotas pseudocientíficas. Justamente, Cristian, lo bueno es llegar a la gente con vivencias, con anécdotas y explicando un poco. Me gustaron, estaba tomando notas de lo que tú decías, ¿ya? Por ejemplo, partamos de cómo se veía el universo cuando el hombre empezó a pensar, el ser humano. Interesante. El universo para él era animista. Es decir, si yo veía un árbol que crecía, o las plantas crecer, era porque habían espíritus que dominaban un ánima esos elementos, y todo lo que era la naturaleza estaba dominada por espíritus y ánimas, como dices. Era un universo animista. Más adelante, cuando el hombre empezó a tener un cerebro mucho más pensante y a imaginar mucho más cosas, a idear respuestas a lo que eran los fenómenos de la naturaleza, porque claro, antes si había una erupción de un volcán, eran estos espíritus que estaban enojados con nosotros. En cambio, si había lluvia, había sol, era el espíritu bueno que estaba con nosotros. Y de ahí nació las ideas mitológicas. Cuando el hombre ya empezó a elucubrar mucho mejor su mente, nacieron los dioses que interactuaban con el ser humano. Estos dioses bajaban del Olimpo o de donde fuera y se interconectaban con el ser humano. Incluso a tal manera que dioses tenían hijos con mortales y nacían los semidioses. Y fíjate que se haga un elemento bastante entretenido, que es esta idea de como de negocio espiritual, donde yo doy algo y recibo algo. Entonces, una especie de... había retribución. Entonces, este universo animista pasó a ser un universo mitológico. Pero posteriormente, este mismo universo mitológico nos llevó a un universo o a una cultura religiosa, en que ya podríamos hablar de se fueron cortando cabeza algunos dioses, ya quedémonos con uno solo, o con los que servían, o con el más bueno, o qué sé yo. Entonces, y volviendo atrás incluso a lo que yo decía, los volcanes, los terremotos, era como lo que venía debajo de la tierra, en lo malo para nosotros. Entonces los dioses del mal quedaron en el inframundo,
y los dioses del bien eran los que estaban en el cielo, en la parte bonita del cuento. Y al final redundamos, o sea, en resumen, quedamos con un dios, en general casi todo el mundo con un dios, y que está en el cielo, y que el dios malo, el infierno, está bajo tierra. O sea, es como una conclusión casi lógica de toda esta experiencia que el ser humano fue evolucionando. Sin embargo, del mundo religioso vino lo más nuevo, como decías tú recién, el mundo científico. Estamos viviendo en una era científica, la era de la ciencia. Toda nuestra vida está rodeada por resultados que vienen de la ciencia. Tecnología, computador, en este momento hay tecnología, pero nació de la ciencia. Por lo tanto, lamentablemente, la pseudociencia todavía se está basando en lo que yo estaba comentando, animista, mitológico, que es de miles de años atrás. Es decir, mentalmente no han evolucionado estas personas, pero siguen hablando de algo que es totalmente retrógrado. Fíjate, Jorge, que parece ser acá un fenómeno que social bastante interesante, que el hecho de que el avance galopante que ha tenido la ciencia a lo largo de la historia no ha ido de la mano de la evolución cultural de la mayoría de nuestros pueblos, digamos. Entonces, de alguna manera, fíjate que esta visión científica del mundo genera, me toca verlo a mí, en algunas personas mucha aversión, porque como no se entiende, como es algo complejo, o por lo menos te lo pintan así, como es algo difícil de aprender, uno le hace el quite y es mejor abrazar a la pseudociencia, que me da mucho más consuelo, me explica las cosas de una manera más simple y de otra manera me quita esta incertidumbre que te genera la ciencia. O solo me pide tener fe en lo que me está mostrando, nada más que eso. Al respecto, volviendo también a cuando se originó la ciencia real, que fue en realidad con Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, ahí mucha gente habla de Giordano Bruno, por ejemplo, que era contemporáneo de Galileo. Giordano Bruno era un astrónomo, pero también era religioso, era sacerdote. La iglesia lo mandó a la hoguera. ¿Por qué? Porque él dijo, entre otras cosas... Lo quemaron. Entre otras cosas, Giordano Bruno dijo que podía existir vida en otros mundos. Podía haber miles de mundos y que con vida floreciendo por todas partes en el universo. Por decir eso, la Inquisición lo mandó a la hoguera. En cambio, Galileo, todos sabemos que tuvo que retractarse de sus ideas para poder sobrevivir. En cambio, una religión necesita mártires. Es decir, una religión habría dicho, no, mejor que muera nuestro héroe, ¿cierto? Para tenerlo ahí como un santo o como una muestra de fe. Y eso se le llama un mártir. En cambio, la ciencia, si Galileo hubiese muerto la ciencia, ni siquiera estaría en estas cosas tecnológicas acá, porque habría muerto la ciencia. No nos sirve en la ciencia un mártir. La fe requiere de mártir, personas que no tengan que demostrar nada físico, nada, no comprobar nada, no experimentar nada. En cambio la fe es solamente decir algo y creerlo. Fíjate tú ahí que en el tema de la fe, incluso la religión, que algún día voy a tocar ese tema también con esta libertad que nos dan acá, ha sido también un fuerte obstáculo para el avance científico. Tú hablabas de Giordano Bruno, de Galileo, pero también recordemos que también condenó a de cara al exilio también, y muchas cosas más, y muchos grandes personajes de la historia científica han tenido que modificar su discurso o reprimirse un poco en el avance del conocimiento, porque no va de la mano con la observación o con el discurso oficial, digamos, que te comentan. Y eso inmediatamente te coloca como un ser disruptivo, alguien que va en contra de la mayoría, digamos. Y sin embargo, vuelvo a decir, todavía quedan ese chip que tenemos mucha gente en su interior todavía, con estas ideas que son de hace miles de años. Pero eso también es parte de la evolución. Nosotros tenemos muchas cosas que partieron de nuestros primeros ancestros, primates o lo que fuera, también lo tenemos. Pero sin embargo, las ideas que están en la mente y que todavía conectan con seres animistas o seres mitológicos, seres que no existen, eso también es parte de ese chip que viene de nuestros ancestros. Sin embargo, como decías tú, la gracia es tratar de divulgar. En mi caso yo me dedico a la astronomía, pero uno trata de llevar, por ejemplo, a la astronomía a todo el mundo, desde niños hasta adultos. Además, que fíjate, Jorge, me he dado cuenta que la astronomía, al igual que el tema de la paleontología, el tema de los dinosaurios, son elementos o son ciencias que a los niños les seducen mucho, claro, que les gustan mucho como para usarlas y entregar un conocimiento científico. Y por lo tanto no hay que cortarle las alas a los niños. Los niños
y es más, saben mucho más que los adultos en muchos temas, en este caso la astronomía, yo me he dado cuenta en los colegios. Sin embargo, hay personas que dicen estar en el mundo de la astronomía y de todas maneras caen en la pseudociencia o en otras cosas. Yo, recordando justamente también el encuentro que tuvimos cuando nos conocimos en el campamento astronómico y científico del Maule el año pasado, hubo una persona que participó allá y terminó criticándonos negativamente, diciendo que todos éramos unos pseudocientíficos, que nos creíamos científicos y así. Pero yo recuerdo haber conversado con esa persona en un almuerzo y él señaló categóricamente de que toda la ciencia no era algo humano, sino que la ciencia, o si yo hago un descubrimiento científico, era que gracias a Dios yo hacía el descubrimiento científico. Por lo tanto, esa misma persona que a todos nos trató de pseudocientíficos era una persona que a su vez de ciencia no tenía nada, porque está diciendo que un creador es el que está sobre el científico o está sobre el inventor, sobre todo. Entonces se contradecía él mismo al tratarnos de pseudocientíficos. Claro, una contradicción bastante común. A veces usan la palabra también para descalificar. Claro. Fíjate que en los debates nosotros en el mundo de los escépticos hemos visto mucho lo que se conoce como la falacia ad hominem, es decir, en vez de atacar el argumento o hacer una contrarrefutación a tu argumento, te atacan a ti en lo personal. Que eres chico, que eres gordo, claro, que eres negro, que usaste mal una entonación, que esa palabra no se dice así, que se dice de esta otra manera, tratando de invalidar un poco lo que tú estás tratando de defender. Claro que sí. Ahora, volviendo a lo que la característica de los pseudocientíficos que estamos viendo mucho en televisión últimamente. Uy, qué varios han habido. Recuerdo el cometa Elenin a fines del año pasado, ¿cierto? Ya que se empezó a hacer noticia el cometa Elenin. Era un cometa que ni siquiera iba a acercarse a la Tierra en forma dramática ni nada de eso. Sin embargo, porque pseudocientíficos empezaron a hablar del cometa, se empezó a hacer muy famoso entre la gente. Sin embargo, el cometa Lenin se disgregó. Era un cometa que se iba a desarmar por efectos de la marea solar, incluso lo afectó mucho, era un cometa muy debilucho. Sin embargo, se le asoció a que estaba relacionado con un agujero negro, se asoció que se iba a alinear con los planetas, que eso iba a producir un holocausto. Yo recuerdo haber visto en televisión, hasta en los matinales, gente que es astróloga o que que no es científico, digamos, siendo entrevistado sobre el cometa Elenin como si fuera un científico, que esta persona pseudocientífico dijera todas las características del cometa, qué iba a pasar con él, en lugar de entrevistar a un científico. O sea, estamos en un mundo que gracias a la ciencia es así, tecnológico, podemos llegar a la casa de todo el mundo, sin embargo, no es la ciencia la que tiene que al lado, es como algo tan extraño que estamos viviendo. Sí, Jorge, tienes toda la razón. Fíjate que yo he analizado un poco ese tema y me he dado cuenta de que la única razón de que no se invita a científicos o que no tengamos programas culturales buenos en la televisión abierta se basa sencillamente en que para los productores no genera rating. Y como no genera rating, no genera dinero. Y como no genera dinero, no es significativo o no les sirve. Por lo tanto, es mejor preparar una telebasura, un programa sin contenido. A los productores no les interesa que usted se haga más inteligente o que piense por sí mismo. Lo que les interesa es que usted se transforme en un buen consumidor, un consumidor de tontera. Por lo tanto, porque he visto yo que cada vez que se invita a un científico a un programa, ellos gustosamente acceden. El ejemplo más característico es del doctor José Massa, por ejemplo. Cada vez que lo invitan, nosotros lo hemos invitado 2 veces y ha asistido a nuestros encuentros. Entonces, están asequibles los científicos. Lo que pasa es que no hay una producción, como te digo, o una línea editorial que se dedique a traer la verdad a la gente. ¿Por qué razón? Porque no vende tanto. Vende más el sensacionalismo, esta idea de que este cometa nos va a hacer algo. Porque fíjate que está esto también, una de las personas que habló de ese tema, este supuesto ingeniero, ¿te acuerdas de la chica? Sí. El Gaete. También habló del cometa de Lenin, por ejemplo, con mucha propiedad, diciendo que no es ningún científico, y me parece que tampoco ingeniero, porque vean ustedes, métanse a la página y se darán cuenta quién es. Y tampoco había una correlación directa entre lo que él decía y la realidad. Detrás de esto también hay un buen negocio. Está la construcción de los búnkeres, por ejemplo, que es una cosa que se hace también, y los famosos kits de sobrevivencia. Para el 2012 se están vendiendo kits de sobrevivencia. Entonces, a aquella empresa o estos personajes dedicados a este negocio les conviene
que usted esté asustado. Le conviene meterle este tipo de ideas delirantes para conseguir el fin, que usted se transforme en un buen consumidor del 2012, que es un año mítico, un año que ha dicho muchas cosas, el 2012 también, porque tú sabes... Es muy, aquí hay algo muy divertido. Yo en mis clases, desde el año 2000, en realidad yo trabajé en el Planetario, año 2006 yo ya venía anunciando, sin ser como un clarividente, sin ser clarividente ni nada de esto, venía anunciando que entre el 2012 y 2013 iba a haber una gran actividad solar y que el mundo iba a estar preocupado, claro, sí, iba a estar preocupado, pero de los efectos electromagnéticos en satélites, etcétera, ese tipo de cosas. Y yo lo vengo enseñando a mis alumnos desde el 2007. En las clases vengo diciéndoles, acuérdense que el 2012, 2013 vamos a tener una gran actividad solar, qué sé yo. En esos años yo no recuerdo a ningún falsate, lo que sea, hablando de la actividad solar, porque no tenía ni idea, obviamente, de que en esta época íbamos a tener esta actividad solar. Pero cuando ya empezaba a tener noticias de los científicos, reuniones en Washington entre científicos y el gobierno hablando de estos temas, claro, ellos se agarran de eso para armar todo un cuento de que, es que el 2012 viene el fin del mundo, o no el fin del mundo, han empezado a cambiar la versión ahora, no es el fin del mundo, sino que cambio de conciencia. Y lo más increíble, que la semana pasada estuve revisando uno de estos programas para uno, no es que uno sea fanático de estos programas tampoco, lo que pasa es que si uno quiere hacer científicamente un análisis, tiene que estudiarlo, analizarlo, y para poder hacer una crítica real, con base. Entonces me dio mucha risa porque decían que la actividad solar es más la actividad del agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia, afecta a nuestros cerebros. O sea, con eso yo ya quedé... ¿Ya? O sea, volvemos al tema, fíjate que hablamos en un momento de la astrología, de que estas fuerzas cósmicas tienen que ver directamente con nosotros, incluso a nivel psicológico. Me decías tú que he visto un supuesto experto en neurociencia, algo así, diciendo que nuestros cerebros serán afectados por radiaciones que vienen de un agujero negro supermasivo que está en el centro de la galaxia. O sea, si eso fuera así, estaríamos afectados a cada rato. El agujero negro está en el centro de la galaxia, pero está a 28.000 años luz de nosotros. O sea, es algo increíble. Todo no puede viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Si ese agujero negro nos hubiese irradiado algo y estuviera llegando ahora, es porque sabemos exactamente que esa radiación partió hace 28.000 años. O sea, en esa época no había historia escrita. ¿Quién puede decir que el agujero nos lanzó esa radiación en esa época? O sea, tanta tontera que es increíble que haya personas o periodistas que aparenten en pantalla incluso creer lo que están diciendo, porque yo no creo que los periodistas en realidad crean lo que está diciendo el entrevistado. Yo creo que hemos caído en una espiral hoy de desinformación tan grande que está afectando notablemente a la sociedad y sobre todo a los más jóvenes. Tú que haces clases al igual que yo con personas adolescentes, te darás cuenta de que las personas más proclives a este tipo de pseudociencia son justamente ellos que no han sido y no han tenido la oportunidad de formarse en el área crítica, en el área del pensamiento crítico, porque cualquiera de esta idea, y lo dice Bunge, también lo vuelvo a citar, dice que las soluciones son como las pesadillas, se desvanecen apenas empieza a llegar un poquito de luz, que empieza a amanecer, digamos. Porque tú cualquiera de estas afirmaciones le haces un poquito de investigación, incluso usas el Sun Goggles e investigas, te darás cuenta que empiezan a desvanecerse, que no tienen sustento, que no se basan en nada más que en las afirmaciones de un suscitador de misterio que de forma delirante, a través de las pantallas de televisión o de los medios de radio, dice cualquier cosa de una forma totalmente impune. Porque nadie le cuestiona, digamos. Bueno, a nosotros ahora. Bueno, ahora a mí se me estaba ocurriendo a raíz de este tema y lo que estás diciendo incluso, podríamos más adelante, acá en este espacio, traer incluso libros y analizar sus errores, sus falacias científicas. ¿Sí? Libros, por ejemplo, el libro Yo visité Ganímedes, el famoso libro. El libro fue Comonado, y tú vas leyendo las primeras páginas y ya te vas dando cuenta que hay errores científicos pero horrorosos, por ejemplo, de que en Venus hay vida, de que en Ganímedes hay vida, o sea, y nosotros podemos ir de la parte científica y diciendo cómo es Ganímedes, cómo es Venus, por qué no puede haber vida ahí, y viendo esos errores de libros, de publicaciones que mucha gente ha leído.
Incluso agregaría, aparte de los libros, me parece una muy buena idea, podríamos crear una sección exclusivamente para ver esos libros. De una vez que nosotros por ejemplo tenemos en la página una red, como te explicaba hoy día, que tuvimos una reunión escéptico hace poco con Cristian, 55-58 falacias lógicas, es decir, formas que usan estos charlatanes para engañarlo a usted. Están la falacia y está acompañada de una infografía, de una fotografía muy bonita. Ustedes la pueden bajar incluso porque es de forma gratuita, lo pueden bajar de nuestra página, infografía, vétase ahí, la página de la EDGE. Y podríamos, después que usted tenga esa herramienta y la estudie, aplicarla a cualquier video, por ejemplo el último que hubo ayer, estas personas, ¿no? Este verdadero carnaval de pseudociencias que se dio en la red, y analizar qué cantidad de falacias usted puede encontrar en esos videos. Y se da cuenta que una muy buena herramienta y una muy buena estrategia de ejercitar el pensamiento crítico, de poder usar este elemento de una manera, si es muy simple, si lo que uno busca acá es evitar ser engañado. Es ponerlo en práctica, digamos, es ponerlo en práctica, porque fíjate que la pseudociencia produce mucho daño y a veces uno no lo ve de manera evidente, porque si yo tengo un problema en Chile que tenemos la divulgación científica, es muy escasa. Por otro lado tenemos la amplificación de la pseudociencia en todos los medios de comunicación. Es muy probable, y sin ser pitonizo, me atrevo a decirlo, que en algún momento las pseudociencias reemplacen a la ciencia verdadera en muchos ámbitos, y eso sería perjudicial para todos nosotros, porque vamos a volver a caer en las creencias que tú decías, en creencias milenarias. Es decir, vamos a volver al siglo XIII, XIV, vamos a volver a la Edad Media en el conocimiento. Recordando el punto de que trataban recién sobre Plutón, cuando Plutón fue descartado, pero descartado como planeta por la Unión Astronómica Internacional, se reunieron científicos en Europa y dijeron, algunos votaron a favor, otros en contra, pero ganaron los que votaron que Plutón ya no era planeta, por diferentes razones. Resulta que a mí me tocó que muchas personas, adultos, no solo niños, adultos, por esta falta de información, por falta de criterio, como dices tú, de pensar un poquito, pensaban que el hecho de que Plutón ya no fuera un planeta significaba que el Plutón ya no existía. O sea, a tal grado como que Plutón hubiese sido borrado del universo. Pero, eran dos de forma mágica. Y yo explicando, no, si Plutón está ahí, lo que pasa es que fue clasificado de otra manera, pero está ahí, ¿cómo va a desaparecer Plutón? Porque los científicos lo dijeron. O sea, a tal grado la desinformación o la falta de educación en este sentido de estos temas, que cualquiera puede decir cualquier cosa y la gente lo va a creer, mucha gente lo va a creer. Eso es entonces, como digo, acá hay un tema educacional que tenemos que trabajar. El espacio que nos han permitido ahora en primicia desarrollar justamente quiere cubrir ese déficit que tenemos en sencillamente juntarse a hablar de estos temas, tratar de llevar un poquito de educación científica. Además que son temas de todas maneras entretenidos para analizar. Y la idea sería también, y en la medida que el tiempo lo posibilite, y ustedes también, ir trayendo invitados a distintas áreas del mundo científico a que nos cuenten un poquito sobre sus áreas de trabajo, y de esa manera contribuir con este pequeño granito de arena al desarrollo del escepticismo, el racionalismo y el pensamiento crítico en este país. He vuelto. He vuelto. Una vez que vamos los tiros, porque si no, no vamos a poner... ¿Cómo nos fue con la parte técnica? Nada, estamos absolutamente colapsados, no sé qué pasó. Bueno, esta semana ha sido de loco, como tenía una cantidad de visitas. Lamentablemente ha sido por aquel video de estas chiquillas locas que se pusieron a... Y ha sido una locura absoluta, se nos ha caído la página un montón, imagínate, son cientos de miles de personas tratando de ver ese video. Lo que te indica un poco cuál es nuestra... Yo pensé que era porque querían ver Cable a Tierra. Claro. No, muchos han pasado para allá, para Cable a Tierra, a ver si tú haces un vale rota ahí delante de todo, pero no. De todas maneras, de lo que alcancé a ver en un computador que salía a conseguirme ahí, saludar a los chicos que nos están siguiendo: Balbi, KJ, MDN, y Rico, Pepa, Mipi, y habían varios más, pero no los alcancé a anotar porque tenía que volver rápido. Y habían dos comentarios. Uno es que la pseudociencia siempre dice que los científicos, yo no soy científico, soy periodista, o sea, soy unos crédulos, son cerrados de mente, porque no aceptan la imposibilidad de las cosas. Ustedes no aceptan que exista un dios o un fantasma o un vampiro, porque
sostenidamente. Fíjate que ese es un prejuicio que generalmente se le adjudica a los científicos, que se basa en la idea de que el ser cuestionador, porque fíjate que nuestra sociedad no está preparada para alumnos que sean cuestionadores, los alumnos críticos. Un profesor, ojalá sus alumnos sean lo menos críticos posible, porque así me ahorran pega, digamos. Porque si son todos críticos, imagínate cómo me tengo que preparar para estar contestando estas preguntas. Es un prejuicio que se basa en esta idea de entender de que la ciencia es dogmática. Y ya aclaré en un primer comienzo que eso no es así. La ciencia no es dogmática, no es un dogma, porque no se basa en fe. La ciencia se basa en evidencia. Lo que uno exige ante afirmaciones extraordinarias son pruebas extraordinarias. Ya lo dice Hume, y después Sagan lo hizo muy famoso. Es sencillamente eso, uno pide evidencia. Y bueno, lo catalogan deserradamente, pero yo siempre uso la frase de Bertrand Russell cuando dice hay que abrir la mente, pero nunca tanto para que se te caiga el cerebro. Y aquí ocurre muchas veces eso, abrís tanto tu mente y se apela tanto a lo holístico, a lo integral, de que se deja de tener la rigurosidad con la que uno tiene que pensar. Y nosotros por naturaleza pensamos de manera locada, tenemos que ordenarnos. Y la mejor forma de ordenarse es aprender, es como cuando tú vas a la universidad y tienes que aprender una materia. No te sientas y escuchas y aprendas. Bueno, si eres un genio lo haces. Pero la mayoría de los mortales tenemos que anotar, hacer resúmenes, ordenar nuestras ideas y posteriormente dar cuenta de ellas. Así trabaja la ciencia. Tú haces clases habitualmente. ¿Qué es lo que pasa con tus alumnos, con la gente que está formado con un criterio de cuestionamiento sin antecedentes? A mí me ha pasado con alumnos que tú les explicas y dicen, no creo. No creo, porque yo vi una teoría que vi en la tele donde dicen que, pero ¿eso tiene algún apoyo? No, pero el suyo tampoco. No, mira, ¿cómo se trata? Especialmente eso de que tú eres trabajas en un área muy específica. Antes de tocar el punto de la educación, volviendo a la época de Galileo, vuelvo a repetir, si la ciencia fuese cerrada de mente, vuelvo a repetir, Galileo estaríamos felices que hubiese muerto y habría sido un mártir sin demostrar absolutamente nada de sus teorías ni nada, ¿cierto? Y yo me habría quedado contento porque, tengo un mártir Galileo y tengo fe en lo que él dijo. Ahí sería cerrado de mente. En cambio, con la ciencia no es cerrada de mente, se tienen que demostrar todo lo que dijo Galileo. Galileo a su vez demostró lo que había analizado Copérnico, de que la Tierra no era el centro del universo y el Sol giraba alrededor. Antiguamente se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Correcto. Copérnico dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Galileo la sacó barata para eso. Copérnico. Y Galileo tuvo que demostrar que habían cuerpos que se movían en el cielo. Y después la ciencia siguió demostrando cómo se movían los cuerpos. O sea, si la ciencia fuera cerrada, no tendría que demostrar absolutamente nada, ni estudiar, ni comprobar, ni siquiera poner hipótesis. O sea, podríamos hacer pruebas al azar. El que tira el dado se saca un 7 y pasa de curso. Claro. Pero fíjate que en esto, como dice Jorge, la ciencia es un conocimiento acumulativo. O sea, la información se va incrementando cada día más. Y eso hace que avancemos. De hecho, y muchas veces acá hay un tema que lo podemos discutir en nuestro tiempo, que tiene que ver con la ciencia aplicada versus la ciencia pura, digamos. Porque a veces hay gente que hace investigación por el solo gusto de investigar, y no por el hecho que ahora te tratan de dominar, digamos, a lo mejor algunos grupos de poder, que tú hagas ciencia para un fin, aplicada a algo. Pero que la ciencia original, en la que comentan la de los antiguos o nuestros próceres originarios, era una ciencia basada en el gusto de explorar, en el gusto de conocer, en el gusto de asombrarse y tratar de explicar los fenómenos naturales. Sí, pero fíjate que, bueno, eso tiene que ver un poco con el rol del Estado en todo esto, y por eso comentaba por la educación. Porque sucede que un científico ahora que pueda investigar por placer es tremendamente difícil, excepto que sea filósofo o que esté en un área donde el tipo pueda trabajar con lápiz y papel, porque en este momento si yo quiero calcular la velocidad de un electrón tengo que tener las máquinas, tengo que tener equipamiento, y no los tienen reservados en las universidades, sacar una hora, pasa con los astrónomos chilenos. Claro, lo que pasa es que la ciencia en la actualidad ya es un trabajo, es una labor más dentro de todos los trabajos que existen en nuestro mundo. Es un trabajo la ciencia. Antes los científicos, claro, trabajaban en otra cosa, hacían otras cosas y por gusto investigaban, etc. Pero o eran algunos como, no sé, como Kepler, como Tycho Brahe, que eran Tycho Brahe un ricachón de la época, qué sé yo, y por hobby las estrellas estudiaban. En cambio ahora es un trabajo más
la ciencia es parte de una labor más del ser humano. Y con respecto a la educación, los niños son mucho más abiertos de mente que los adultos, que son en realidad los cerrados de mente, y hacen unas preguntas espectaculares. Aunque hayan visto un programa de televisión, ellos lo analizan y uno se lo explica y lo entienden mejor, y uno les dice incluso qué errores hay en ese programa de televisión, y ellos, sí, tiene razón, y empiezan ellos a analizar, o no se quedan con lo que uno les dice. Yo el otro día una ¿Hasta qué edad? ¿De qué edad? Una alumna, estoy hablando de una alumna de quinto básico, Ya. yo les estaba comentando cómo los movimientos de la luna, las fases de la luna, etcétera, etcétera. Y les había dicho que la luna se retrasa 50 minutos cada día en su salida. Es decir, si hoy salió a las 12 de la noche por la cordillera, mañana va a salir a las 10 para las 1 a las 1:10 de la mañana. 50 minutos más tarde. Ya, yo expliqué eso, lo anoté en la pizarra y qué sé yo. Y esta niña, como a los 15 minutos, no se quedó con lo que yo le había dicho y me dice, pero ¿podría explicar por qué la luna se retrasa 50 minutos? O sea, ¿entienden? Los niños hacen preguntas, pero que van al callo, digamos. Y tú tienes que explicarle y ellos entienden. Y la niña me dijo, sí, ahora entendí. De hecho, pero eso pasa cuando tenemos una educación personalizada o prácticamente personalizada. Pasa con los talleres donde uno trabaja con 4 o 5 personas, el diálogo se hace mucho más fluido. Los talleres yo lo hago con de 15 a 20 niños. Claro, si uno se pasa más o menos de esa cifra, se te transforma en una olla de grillo, y si trabajas con 40, que es lo que hace un profesor normal, habitualmente, estamos colapsados. Claro. O sea, el tipo lo único que quiere es pasar la materia, porque si no... Por eso que entramos a problemas que, como digo, no tienen que ver con la ciencia, sino tienen que ver más con el tema de la política educacional, la forma de administrar estos recursos, la distribución de los cursos, y una serie de esos temas. Fíjate que todos los niños nacen curiosos, todos, lo dice Michocaco, lo dice Richard Dawkins, todos los niños son curiosos por naturaleza y hacen preguntas fundamentales. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué se oscurece? Sí, claro. Preguntas fundamentales. De hecho, ahora Dawkins escribió un libro que se llama La magia de la realidad, que es como un libro para niños, donde se hace preguntas, ¿cuál fue el primer hombre? Por ejemplo, preguntas de esas, basado en estas preguntas originales. Y yo diría, y me ha tocado estar con muchos científicos que plantean que los científicos en el fondo son como niños, porque se hacen estas preguntas y los que tienen suerte de estar trabajando en estos grandes observatorios tienen la posibilidad de llevarla a cabo a través de un experimento. O sea, esta pregunta y esta curiosidad la puedo llevar a un experimento que me permita corroborar o desechar esta idea que yo tengo sobre, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo. O sea, ya jugáis, seguís jugando. Estaríamos de acuerdo en que la mejor edad para empezar a enseñarle razonamiento científico a los niños cuando más pequeños son. Exactamente. A mí me pasó con mi hijo muy chiquitito, estábamos mirando, él estaba mirando animalitos de guata, nos tirábamos a mirar hormigas. ¿Ya? A él le gustaba mirar. Entonces de repente un día me pregunta que ¿por qué la luna no se cae? Entonces yo le dije, ¿por qué crees tú? Piensa. Y me dijo, tenemos que tener algo que impide que la luna se caiga sobre nosotros. Y la luna tiene que estar flotando para no caerse. Entonces yo se habría caído. Tenía 4 años. Llegó a sus conclusiones. Él lo pensó y llegó a esa... Y no solamente eso, con sus amiguitos, ahora que ya está más grande, llegan a cosas y que te preguntan, no sé, de biología, que le dejan, pero porque ellos se dedican. Porque además tienen buenos profesores. Pero ¿qué pasa cuando el niño pierde eso? Es que fíjate que ¿se puede recuperar alguna edad? Fíjate que eso, también lo dijo Einstein en algún momento, que uno es una especie de rosa que se va marchitando en el tiempo, que la educación tiende a marchitar eso. Porque esta curiosidad, cuando tú lo ves, por ejemplo, en lo cotidiano, seamos acá claros en el asunto, con la cantidad de pega que tienen los papás y la cantidad de ocupados que están, un niño hace una pregunta interesante, ¿y qué dice un padre? ¿O qué dice una madre? Muchas veces dice, pero ¿para qué preguntas esas cosas? O eso no es interesante. ¿Ah? Te fijas, me pasó a mí escuchar una vez una micro, cuando un niño le pregunta al papá por qué cada vez que la micro paraba ellos se movían. Que la ley de la inercia. Pero bueno, puedo entender que el papá no la conozca, pero una buena discusión sería ante esa pregunta, bueno, ¿sabes qué? No lo sé, hijo, pero llegando a la casa nos vamos a meter en internet, nos vamos a ver un libro o le vamos a preguntar a alguien que lo sepa. Es una buena actitud que mantiene y valida esa sorpresa, ese asombro. Pero si tú continuamente estás diciendo, no me preguntes, no tengo tiempo de contestar, o eso no es interesante, lo más probable es que tus ganas de aprender se vayan disminuyendo. Sí, yo cuando comencé a estudiar, una de las cosas que aprendí un gran maestro fue, cuando un niño te pregunte,
nunca le des la respuesta, porque siempre vas a estar equivocado. Deja que él saque su propia respuesta. Entonces yo desde chiquitito... Como hiciste con tu hijo, la cosa de... Claro, o sea, ¿qué crees tú? Y de repente tú vas a salir con una pregunta, con una respuesta absurda, y tú le dices, no es eso, piénsala más. Y salen con brillanteces, con cosas absolutamente increíbles. Ahora, ¿qué tiene que ver Me están preguntando un poco el con nombre, esto? el nombre de nuestro astrónomo. Además que El nombre de nuestro astrónomo. Jorge. Jorge Muñoz. Estás preguntando el nombre de nuestro... Bueno, el Sí, astrónomo... ahí nuestro asistente... Jorge Muñoz es el asistente nombre... director general. Es el nombre de este divulgador de la ciencia, junto a otras personas más. Saludo, déjame mandar un saludo a Tiare Rivera también, mi querida amiga, que también del mundo de la astronomía. Un saludo para Tiare porque además está pronta a tener una operación Sí. muy importante. Así que le mandamos, digamos, mucha buena onda en este operación. Había una pregunta que tenía que ver un poco con la educación y que, hagamos la cortita en ese sentido. Decía que son las iglesias el primer impedimento para que la gente se desarrolle, para que la ciencia se desarrolle. Bueno, mira, ¿Quién quiere ser Yo digo la primera... Corramos un poquito más allá porque no estamos saliendo. a mí me gustaría dar una experiencia que me tocó vivir cuando yo trabajaba en el planetario de la Universidad de Santiago. Cuando en el planetario yo hacía exposiciones, trabajaba haciendo exposiciones a cientos de personas, a veces en un solo día, 1000 personas en un día, ya, pero en grupo, qué sé yo. Pero había ocasiones en que tenía un grupo pequeño, unas 40 personas, pero que venían de alguna iglesia en particular. Por ejemplo, un grupo me tocó exponer ante grupos de adultos y niños jóvenes de una iglesia, por ejemplo, cristiana evangélica. Ya. No me acuerdo de qué apellido de iglesia, pero y cuando uno habla de ciencia, cuando ellos vienen del mundo religioso, la primera pregunta que te hacen es: ¿y usted cree en Dios? ¿O usted piensa que Dios hizo esto? Y qué sé yo. Esa es la primera pregunta. Y sabes que yo les respondía de una manera que hasta me aplaudían. Entonces tú dices, ¿cómo llegas tú a un mundo que es más dogmático y que tienen una idea de la creación del mundo, qué sé yo? Pero si tú eres, como decía Cristian, si uno fuera cerrado, tú dices, no, Dios no existe y váyanse para la casa, no sé, una cosa así. ¿Cuál era la respuesta? Que No, yo les respondía que para mí Dios, obvio que existe un Dios, pero no un Dios inventado por el hombre. De partida no, porque si un Dios es creado por el hombre, no es Dios, de partida, es hijo del hombre. Pero mi concepto de un Dios es un concepto universal, es decir, algo que está uniendo a ese planeta que ni siquiera vamos a ver nunca en la historia de la humanidad. Vamos a ver ese planeta que está a 20.000 años luz, a lo mejor, y quizás en ese planeta haya vida. Y si hay vida, ¿por qué hay vida ahí? Es porque esto que llamamos nosotros Dios es esta conexión que podríamos decir que hay con la vida a través de todo el universo. Pero no significa que sea un Dios que creó la Tierra y que en la Tierra puso al hombre inteligente y que todo en la Tierra. O sea, no estamos hablando de un creador. No estoy hablando de un creador terreno, a eso voy yo. Porque las iglesias lamentablemente han creado su Dios, el Dios a su pinta, por decirlo así. Y en el fondo eso es que si Dios fuera creado por las religiones o por nosotros, ya no es Dios, ya no es un Dios. Y volvemos al tema de los extraterrestres, porque ahora nos Bueno, quedaron los extraterrestres. Yo voy a contestar la pregunta para que no vean que nos estamos corriendo. Yo esa respuesta que da Jorge, la respuesta que da Jorge, yo también utilizo una respuesta ad hoc que se la escuché al profesor Humberto Maturana. Cuando le preguntaron con el tema de Dios, él decía: ¿y usted decía, me va a querer más o me va a querer menos si le digo si creo o no creo? Y ahí la pregunta se la trasladas al que pregunta. Muy de Maturana esa reflexión. Y con respecto al tema de la religión y la ciencia, sí, históricamente la religión ha sido un verdadero obstáculo para el avance científico. Hablamos de Galileo, Giordano Bruno, Descartes, que también fue exiliado. Es decir, siempre ha sido un obstáculo porque cada vez que aparecía un nuevo descubrimiento, cada vez que ocurría un nuevo registro de un fenómeno, este siempre, si no era explicado de la manera divina, era desechado o por lo menos era dejado tras bambalinas hasta que el peso de la evidencia era tan fuerte que de una otra manera la religión, y en el caso hablemos de la Iglesia Católica, tenía que retroceder. De hecho, hace poco le dieron el perdonazo a Galileo. Exacto. Porque la Iglesia Católica Juan Pablo II. Juan Pablo II perdonó, digamos, a Galileo
de esta gran afrenta. Habéis dicho, pidió disculpas a la iglesia, ¿cierto? Por haber condenado a Galileo. Ahora, con esa rapidez para tomar imagínate, ahora decisiones. recuerdo también en una conferencia de un astrónomo que se habló del tema de, alguien hizo referencia a un texto bíblico cuando en una batalla dice que Dios detuvo el sol. Entonces ¿Ya? los enemigos de los hebreos perdieron la batalla porque, qué sé yo. Y sabemos que si Dios hubiese detenido el sol, significa que el sol es el que gira alrededor de la Tierra, el que se mueve alrededor de la Tierra, y no es así. Es la Tierra la que se traslada alrededor del sol. Por lo tanto, y por su rotación, la Tierra, vemos que el sol se mueve en el cielo. Por lo tanto, está mal lo que dice la Biblia, porque no puede haber detenido Dios el sol. Por último, si hubiese detenido algo, habría sido la Tierra, pero no el sol. Entonces, era antes de Galileo. Entonces yo dije en esa conferencia, dije, lo que pasa es que Dios no sabe astronomía. Bueno, no es lejano. Si fuera Dios, debería saberlo todo, ¿no? La otra pregunta que nos acaban de pasar es Ale, me parece. Está buena. ¿Es mito o realidad que el hombre llegó a la luna? Buena pregunta. Mira, a ver, ese es un mito. a ver, es un mito. como decía el guaso. A ver. Realmente es un mito, pero es un mito el decir que no llegó a la luna, ¿me entiendes o no? Ese es el mito. Sí, correcto. Ese es el mito. Obedece. Llegó. Porque ¿Cómo? A ver, porque ahora yo, un hombre a pie que no. Ahora, mira, que espera, debe haber tenido como un año, 2 años cuando el hombre llegó a la luna, no tengo ninguna manera yo de probar, de constatar de que no me engañaron, de que no fue ¿cómo se llama este director de cine? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, el que no armó todo el cuento. Ya, pero en todo caso, no estoy diciendo sin fe. no estoy diciendo que ese mito, por el hecho de ser un mito moderno, no tengan alguna validez. A lo que voy es porque los mitos igual tienen su validez significante social, digamos. Claro, algo sirve. Claro, exacto. Pero a lo que voy es que es un mito el hecho de decir que no se llegó a la luna. Ese es el mito. Pero Yo le contesto lo siguiente. Este tema del mito más que mito también se enmarca dentro de estas ideas conspiracionistas. De hecho, una de las conspiraciones más conocidas es esta, referente a si el hombre llegó o no llegó a la luna. Espérate, antes de eso. ¿Sí o no? El hombre ¿Llegó a la luna? por supuesto que llegó a la luna. Sí, que llegó a la luna. Y tenemos Ahora explica por qué. evidencia de sobra para afirmar eso. Ya. ¿Qué Pruebas y evidencia, evidencias. prueba hay Primero que decirle a nada, la gente que sí, el hombre llegó a la luna? La llegada del hombre en la luna, primero que nada, una de las primeras refutaciones de evidencia, fue seguida por ese momento por todo el mundo, no solamente por Estados Unidos, que es donde supuestamente se hizo la película, digamos. Es decir, tanto la Unión Soviética como varios países estaban a cargo y monitoreando todo lo que fue esta llegada, por lo demás histórica, del hombre a la luna. No era una cosa común y corriente. Estamos en el tema de la Guerra Fría, ¿no? Ha sido una competencia por llegar. Entonces, créeme tú que si el hombre no hubiese llegado a la luna, no hubiese sido registrado por otras entidades ajenas a los norteamericanos, y que fueron muchas, y todos llegaron a la misma conclusión porque observaron el despegue, registraron el movimiento, incluso siguieron las comunicaciones que se daban entre unos y otros. Por otro lado, si esto no fuese así, si fuera un gran complot, como se dice por ahí, fíjate tú, como dice el dicho, un secreto de dos, ¿cómo es? No, O sea, son tres de- no pueden guardar un secreto. Claro. 3 personas. Si nosotros 3 no somos capaces de guardar un secreto, imagínate qué sería de los miles y miles de personas, científicos y técnicos que trabajaron en el proyecto NASA, que hasta el día de hoy mantengan el hermético silencio. ¿Me fijáis? O sea, nadie se puede casar antes, hasta que aparecieron las teorías conspiracionistas, que son muy posteriores. Se basan en un supuesto totalmente falso, que tiene que ver con la idea de que el hombre fue solamente una vez a la luna. También. El hombre siempre habla de que el hombre no llegó a la luna y que están hablando del año 69, pero nadie habla del año 71, el año 72. El hombre fue 6 veces a la luna. Fueron 17 misiones Apolo, porque 17 misiones, las Apolo eran las de 3 astronautas. Cuando Neil Armstrong, Gordon Allport y Aldrin llegan a la luna, digamos, este fenómeno histórico se repitió en el tiempo. Después tenemos el famoso Apolo 13, una fantástica historia que se hizo película. Pero hasta la Apolo 17 el hombre a la Apolo luna, 17. fueron 6 misiones con hombre a la luna, y las últimas 3 misiones usaron el famoso jeep lunar Exactamente. que están en la luna
Y ahora hay fotografía gracias a los orbitadores que pueden De hecho, lograr imágenes y se han fotografiado las huellas Te agrego, y las naves que están allá. O te sea, agrego, Rodrigo, un dato freak. Ricardo. Cualquiera, perdón Ricardo, te agrego un dato freak. Cualquiera que dude, cualquiera que dude de esta afirmación, los invito a que vaya a la Quinta Normal. ¿Ah? Y incluso ahí tenemos un pedacito de luna y el otro está acá en el Museo Aeronáutico también. Vayan y vean el pedacito lunar que gentilmente el gobierno también regaló a todos los países involucrados en esta idea, para que tuvieran, digamos, la evidencia clara y certera. Te la pongo, sí, eso es muy bien, te la pongo más difícil. Suponte que ¿Le gusta? las personas que están allá no te crean y digan, no, esto están tratando de defender su país como científico. Y Yo le diría que ¿cuáles serían los pasos a seguir para mi hijo que está ahí mirando y dice, no, yo no les quiero? ¿Dónde los llevo? si nosotros, para que ellos puedan tener pruebas y puedan ir diciendo, no, si llegaron y... fíjate que a mí en lo personal, y fue que lo puede compartir, no nos interesa que no nos crea la gente. De hecho, si no nos creen es mejor, porque van a ejercitar su escepticismo, su pensamiento crítico. Lo que ellos tienen que hacer es buscar la información donde corresponde. ¿Dónde vas a preguntar tú si el hombre llegó o no llegó a la luna? Vas a preguntar a la fuente, vas a NASA, a las páginas de NASA, que incluso tenemos la suerte de que están en inglés y en español. Entonces perfectamente se pueden meter a la y hacer las preguntas. Pero NASA nos está mintiendo, si ellos métanse, armaron toda la paramaya métanse entonces a otra agencia espacial, pueden meterse a la agencia europea, que involucra a todos los países de Europa y ver si la información está ahí. Si toda la información apunta a lo mismo, quiere decir que acá no existiría ningún además, problema. volvamos a la conspiración, a qué sé yo. La conspiración lunar. Hay un yo, libro, perdón, que se llama La conspiración lunar Vallatimo. Esa colección Vallatimo, que es una colección española, es excelente, donde pueden encontrar todas estas afirmaciones. Es un buen dato. ¿Cómo se llama? Conspiración lunar Vallatimo. Vallatimo es una... Vallatimo, es una colección. Vaya fraude, una claro, Vallatimo es el nombre de esta colección. Correcto. Que está la conspiración lunar, las abducciones Vallatimo, a ti que te gusta el tema, la religión Vallatimo, todo Vallatimo. La Etolia es la editorial que hace eso en España. Genial. Eso para que ustedes vayan a buscar este libro y lo lean. Javier Armente me parece que es el que hizo ese libro. Ya, entonces vamos para allá. Te voy a decir que hay algunas cosillas. Primero, si creemos en conspiraciones, ¿qué mejor conspiración o qué mejor... porque estamos diciendo que si todo el mundo científico cree que el hombre llegó a la luna, estamos hablando entonces que todo el mundo es adepto a los Estados Unidos. No existen enemigos de los Estados Unidos. Estamos diciendo que Francia, Inglaterra, Japón, todos apoyan a Estados Unidos. Si yo viviera en un país que obviamente hasta económicamente, políticamente somos enemigos, entre comillas, de Estados Unidos, sería el primero en decir, mira, aquí tengo pruebas de que el hombre no llegó a la luna y los Estados Unidos no están mintiendo. O se puede hacer. Nunca un país ha podido demostrar